Bienvenidos a un nuevo episodio de Audiomentores, el canal donde las historias cobran vida. Hoy comenzamos un nuevo viaje literario con la obra de Washington Irving, Demetrio Loris. Un relato fascinante que nos transporta a un mundo lleno de reflexión, misterio y descubrimiento personal. Irving, conocido por sus relatos que exploran lo sobrenatural y la complejidad de la naturaleza humana, nos ofrece una historia que invita a la introspección y a cuestionar las normas de la sociedad. A lo largo de los siguientes capítulos, seremos testigos de la vida de Demetrio Loris, un hombre que se enfrenta a su propio destino, en una trama que mezcla elementos de la fantasía y la realidad. Acompáñenme en este viaje literario y no olviden suscribirse para seguir disfrutando de más clásicos como este. Comencemos. Capítulo 1. El encuentro de Demetrio. La tarde estaba cayendo lentamente sobre la tranquila ciudad, donde las sombras alargadas se extendían por las viejas calles empedradas, cubriendo los rincones olvidados por el sol. El aire fresco de la tarde traía consigo la fragancia de la tierra húmeda y el aroma sutil de las flores que apenas se asomaban en los jardines de las casas vecinas. Demetrio Loris caminaba por ese sendero polvoriento que llevaba a la vieja plaza del pueblo, envuelto en sus pensamientos. Demetrio era un hombre que, a primera vista, podría parecer común. Con su porte elegante y su mirada tranquila, nadie habría imaginado que llevaba una vida llena de dudas y cuestionamientos. Aunque disfrutaba de los placeres sencillos que la vida le ofrecía, algo dentro de él siempre lo mantenía inquieto, como si hubiera algo más allá de la rutina diaria que le escapaba. Una sensación de vacío que lo perseguía sin cesar. Mientras caminaba, una figura solitaria apareció en su camino. Era un hombre de aspecto peculiar, vestido con ropas que parecían desentonar con la época. Su cabello, largo y enmarañado, y su rostro curtido por el paso de los años, daban la impresión de ser de alguien que había viajado mucho, pero de alguna manera no pertenecía al lugar donde se encontraba. El hombre estaba de pie junto a una fuente, mirando fijamente el agua cristalina que fluía lentamente. Demetrio, movido por una curiosidad que no podía explicar, se acercó al extraño. Sin saber por qué, sintió que ese encuentro podría cambiar algo en su vida. El hombre levantó la vista y, al verlo, sonrió levemente, como si ya lo hubiera estado esperando. «Buen día, señor», dijo el extraño con voz grave pero suave, como si las palabras le costaran salir después de un largo silencio. «Buen día», respondió Demetrio, sin saber qué decir ante la extraña mirada del hombre. «¿Está todo bien?» «Todo está bien, pero el camino que uno elige siempre está lleno de encrucijadas», respondió el extraño con una sonrisa enigmática. Demetrio se sintió ligeramente desconcertado. Encrucijadas. ¿De qué está hablando? Las encrucijadas, mi buen amigo, son las decisiones que tomamos sin saber qué nos depara el futuro. Todos nos enfrentamos a ellas, a veces sin darnos cuenta. Pero no todos están preparados para comprender lo que nos espera detrás de cada una, dijo el hombre, mientras daba un paso hacia Demetrio, observándolo con una mirada que parecía ver más allá de su exterior. El joven, aún confundido, no pudo evitar sentirse atraído por las palabras del extraño. Algo en su voz y en su presencia lo hacía sentir que esa conversación no era simplemente una casualidad. Era como si las palabras del hombre le hablaran a lo más profundo de su ser, a esa parte del que siempre había guardado preguntas sin respuesta. «¿Y qué debo hacer?», preguntó Demetrio, sin saber por qué había formulado la pregunta, como si las palabras surgieran de una necesidad interna. El hombre lo miró fijamente, como si le estuviera revelando un secreto oculto por generaciones. «Debes elegir. Pero recuerda, no todas las decisiones se hacen con la mente. Algunas se hacen con el corazón, y otras con el alma. La cuestión es saber cuál de las dos guiará tu camino». Demetrio sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía entender del todo las palabras del extraño, pero algo dentro de él sabía que lo que acababa de escuchar era importante. La respuesta que acababa de recibir parecía simple, pero en realidad, había algo mucho más profundo en ella. «¿Y qué pasa si me equivoco en la elección?», preguntó, casi sin pensarlo. «Eso, querido amigo, es lo que todos temen. Pero recuerda, no hay elección que no te enseñe algo. El verdadero error es no elegir nunca», respondió el extraño, con un tono que resonó en el alma de Demetrio. El hombre comenzó a caminar lentamente, alejándose de la fuente y dirigiéndose hacia el final de la plaza. Demetrio, aún sumido en sus pensamientos, lo siguió con la mirada. El extraño ya no parecía tan lejano,
como si todo a su alrededor hubiera adquirido un significado distinto después de ese breve encuentro. Demetrio volvió la vista hacia el horizonte, donde el sol ya comenzaba a esconderse tras las colinas. El aire fresco lo acariciaba mientras su mente trataba de asimilar las palabras del extraño. Algo dentro de él sentía que este era solo el comienzo de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Las encrucijadas, murmuró para sí mismo. Las decisiones. Y en ese momento, Demetrio Loris comprendió que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar. Capítulo 2. Un encuentro inesperado. La noche ya había caído, y el pequeño pueblo donde Demetrio vivía se sumía en un silencio profundo, apenas interrumpido por el murmullo lejano de los árboles meciéndose con el viento. La luz tenue de las farolas iluminaba las calles vacías, creando sombras que parecían bailar al ritmo de la brisa nocturna. Demetrio, sin embargo, no lograba descansar. La conversación con el extraño seguía resonando en su mente, y algo en su interior lo impulsaba a buscar más respuestas. Durante toda su vida, había sido un hombre de rutinas, alguien que tomaba las decisiones de manera meticulosa, casi calculada, sin dejar que los sentimientos o la intuición jugaran un papel importante. Pero las palabras del hombre, esas misteriosas reflexiones sobre las encrucijadas y las elecciones del alma, lo habían dejado con una sensación de desconcierto, como si hubiera despertado de un largo sueño. Esa noche, tras dar vueltas en la cama sin encontrar descanso, Demetrio decidió que debía salir. La necesidad de comprender lo que había sucedido le pesaba demasiado en el pecho. No entendía por qué, pero sentía que debía seguir algo, un camino, una señal. Quizás el extraño estaba en lo cierto, y su vida, hasta ese momento tan lineal, ahora debía tomar un giro inesperado. La plaza, donde lo había encontrado por primera vez, ahora se veía diferente bajo la luz de la luna. Las sombras parecían más largas, los edificios más altos. Se sentó en uno de los bancos cercanos, mirando al vacío, esperando que algo o alguien lo guiara. Pero todo seguía igual, el viento seguía soplando con la misma intensidad y las farolas parpadeaban, iluminando de manera inestable las piedras del suelo. De repente, la figura del extraño apareció de nuevo, surgiendo de las sombras como si hubiera estado esperándolo. Demetrio lo miró con sorpresa, pero algo en su mirada lo hizo sentir que esta vez la situación era diferente. El hombre no estaba solo. Junto a él, una figura femenina caminaba en silencio. Tenía un porte majestuoso, pero su rostro estaba cubierto por un velo oscuro, impidiendo que Demetrio pudiera distinguir sus rasgos. «Nos encontramos de nuevo, joven Loris», dijo el extraño, con su voz grave pero amigable. Demetrio se levantó del banco, algo confundido. «¿Quién es esta dama?», preguntó, mirando a la figura que lo acompañaba. Su presencia era inquietante, pero también fascinante. «Esta es una amiga muy especial, que ha estado esperando mucho tiempo para conocerte», respondió el extraño con una sonrisa misteriosa. «Ella tiene mucho que enseñarte, aunque las lecciones que impartirá no son sencillas». Demetrio, aún sin comprender del todo la situación, sintió que debía seguirlos. Algo en su interior le decía que este encuentro, al igual que el primero, tenía un propósito. Sin embargo, la presencia de la dama lo desconcertaba. Algo en su figura parecía envolverlo en una atmósfera de misterio, como si hubiera algo oculto en su mirada, algo que no podía descifrar. La dama habló por fin, con una voz suave pero firme. «Cada ser tiene un camino que recorrer, Demetrio. No hay vuelta atrás. El destino lo guía, pero solo el alma sabe cuál es el verdadero propósito». Sus palabras eran crípticas, y Demetrio no sabía cómo responder. ¿Qué significaban? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? «Pero antes de que sigas adelante, debes entender una cosa importante», continuó la dama, su voz impregnada de gravedad. «Las encrucijadas que enfrentas no solo son decisiones que definen el futuro, sino momentos que ponen a prueba tu alma. No basta con elegir el camino correcto. Debes aprender a escuchar lo que te dice tu ser interior. Y cuando lo hagas, el camino se hará claro». Demetrio sentía que algo estaba a punto de cambiar, pero aún no comprendía del todo lo que eso implicaba. Miró al extraño y luego a la dama. «¿Y qué debo hacer ahora? ¿Cómo empiezo a escuchar esa voz interior?». La dama sonrió levemente, levantando el velo que cubría parcialmente su rostro, dejando ver unos ojos oscuros y penetrantes. «Eso, querido amigo, es algo que solo tú puedes descubrir.
Pero recuerda, cada elección que hagas te llevará más cerca de tu verdadero yo. Con esas palabras, la figura femenina y el extraño comenzaron a alejarse, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Demetrio, por un momento, pensó en seguirlos, pero algo lo detuvo. El silencio de la noche se había apoderado de la plaza nuevamente, y él se quedó allí, solo, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Su corazón latía con fuerza, y en su mente resonaban las palabras de la dama. Escucha lo que te dice tu ser interior. Parecía tan sencillo y tan complejo al mismo tiempo. Algo dentro de él sentía que el destino ya había comenzado a trazarse, pero que solo él tendría el poder de seguirlo o desviarse. Capítulo 3. Las sombras del pasado. El día siguiente amaneció claro, con el sol asomándose tímidamente entre las montañas, iluminando con su suave resplandor las casas de la aldea. Sin embargo, Demetrio no se encontraba en paz. Había pasado la noche en vela, pensando en lo que había sucedido. Las palabras del extraño y la dama resonaban en su mente como un eco constante, envolviendo su conciencia en una red de dudas y preguntas sin respuesta. Decidió, como siempre lo hacía cuando no podía encontrar respuestas, caminar por el campo. El viento suave acariciaba su rostro, pero no lograba disipar la tormenta de pensamientos que se agolpaban en su mente. A medida que recorría el sendero polvoriento, el paisaje se iba transformando ante sus ojos. Los campos verdes, salpicados de flores silvestres, parecían demasiado tranquilos, casi irreales, como si el mundo que lo rodeaba no correspondiera con sus inquietudes internas. Fue entonces cuando, al doblar una curva del camino, se detuvo de golpe. Delante de él, se erguía una vieja casa de campo, cuya estructura había sido desgastada por los años. La casa estaba desierta, con las ventanas rotas y las puertas colgando, como si el tiempo la hubiera olvidado. Algo en su interior lo llamó, como una fuerza invisible que lo empujaba a acercarse. Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia allí, atraído por la misteriosa presencia del lugar. Al llegar, se asomó por una de las ventanas rotas y vio un interior oscuro, cubierto por una capa de polvo. Sin embargo, en el centro de la habitación, algo brillaba débilmente, como si esperara ser descubierto. Demetrio se sintió atraído por esa luz, como si fuera la respuesta que había estado buscando durante toda su vida. Decidió entrar. La puerta crujió al abrirse, y el sonido resonó en la quietud de la casa abandonada. El aire dentro era denso, cargado de antigüedad, como si el tiempo hubiera dejado su huella en cada rincón de ese lugar olvidado. Demetrio avanzó lentamente, con la sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Al llegar al centro de la habitación, vio lo que había causado su fascinación: una antigua caja de madera, tallada con intrincados detalles que parecían narrar una historia desconocida. Sobre la caja, había un pequeño sobre, que parecía haberse mantenido intacto a pesar del paso del tiempo. Demetrio lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que ese sobre contenía algo importante, algo que podría cambiar su vida para siempre. El sobre estaba sellado con un extraño emblema, una figura que Demetrio no había visto nunca antes. Era un símbolo antiguo, uno que le resultaba familiar y, al mismo tiempo, misterioso. No podía decir por qué, pero algo en él lo conectaba con los mensajes que había recibido del extraño y la dama. Con un suspiro, rompió el sello y abrió el sobre. Dentro, encontró una carta, escrita con una caligrafía antigua y elegante. Las palabras eran claras, pero al mismo tiempo, cargadas de un significado profundo que solo él podía comprender. La carta decía lo siguiente: A ti, Demetrio Loris. El camino que has iniciado no es fácil, pero es el único que te llevará a la verdad. Las encrucijadas que enfrentaste ayer son solo el principio. Solo cuando mires hacia el pasado con una mente abierta, comprenderás lo que debes hacer. El futuro está en tus manos, pero el pasado tiene la llave. Demetrio sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo al leer esas palabras. No podía entenderlo todo, pero sabía que la carta le estaba revelando algo importante. Algo que le estaba pidiendo que enfrentara. El pasado. ¿Qué relación tenía él con el pasado? ¿Y cómo podía encontrar la verdad si aún no sabía qué estaba buscando? Sintió que, en ese momento, una nueva carga caía sobre sus hombros. La búsqueda de respuestas ya no era solo un viaje hacia lo desconocido. Ahora, tenía que desenterrar los secretos del pasado que, hasta ahora, habían permanecido ocultos para él. Con la carta en mano,
Demetrio salió de la casa, decidido a continuar su camino, pero ahora con una sensación diferente. El camino hacia la verdad no era solo hacia adelante, también debía mirar hacia atrás, hacia esos lugares olvidados que, quizás, contenían las respuestas que tanto buscaba. A medida que se alejaba de la casa, Demetrio no pudo evitar sentir que el peso de su destino lo perseguía. Las palabras de la carta resonaban en su mente, y el misterioso emblema que adornaba el sobre parecía arder en su mente como un faro. El pasado tenía la llave. Y él estaba dispuesto a encontrarla. Capítulo 4. El rastro del pasado. Demetrio caminaba ahora con paso firme, pero su mente estaba llena de dudas. La carta que había encontrado en la casa deshabitada seguía resonando en su mente, repitiendo sus palabras una y otra vez. El pasado tenía la llave. ¿Qué quería decir eso? ¿Cómo podía un hombre como él, acostumbrado a la lógica y la razón, encontrar respuestas en un lugar tan nebuloso y ambiguo como el pasado? Las palabras de la dama, escucha lo que te dice tu ser interior, volvían a él en cada momento de incertidumbre. Pero, ¿cómo podía escuchar esa voz interior cuando ni siquiera sabía qué significaba? Su vida había sido sencilla hasta ahora, marcada por decisiones claras y directas. Pero ahora, se sentía como si estuviera navegando por un mar de incertidumbre, sin brújula ni mapa. Decidió que debía seguir investigando. Algo le decía que la respuesta a sus preguntas no estaría en sus pensamientos, sino en sus recuerdos. El pasado debía ser desenterrado, no solo a través de las palabras de la carta, sino también por medio de los lugares que había dejado atrás, los momentos olvidados que podrían contener fragmentos de su propia historia. El pueblo donde vivía Demetrio había sido siempre un lugar tranquilo, pero ahora se veía diferente a sus ojos. Cada rincón le parecía cargado de significado, como si las paredes de las casas, los árboles que bordeaban el camino y hasta las piedras del suelo tuvieran algo que contarle. Decidió visitar algunos de esos lugares familiares, con la esperanza de que algo lo guiara hacia las respuestas que buscaba. Su primera parada fue la vieja biblioteca, un edificio que había visitado muchas veces en su juventud. Las estanterías de madera, cubiertas de polvo, albergaban libros que apenas se tocaban. Demetrio se acercó a una de las estanterías más antiguas, sintiendo la familiaridad del lugar. Allí, entre los libros olvidados, encontró lo que buscaba, un tomo cubierto de cuero envejecido, que parecía haber estado esperando por él. Lo sacó con delicadeza y lo abrió. El libro estaba lleno de relatos históricos y biográficos sobre personas que habían vivido en la región, algunas de las cuales tenían apellidos que Demetrio reconocía. Al pasar las páginas, algo le llamó la atención, una sección que hablaba sobre una familia que había desaparecido misteriosamente muchos años atrás, los Loris. La mención de su apellido hizo que su corazón latiera más rápido. ¿Era posible que hubiera una conexión entre él y esta familia? ¿Qué secretos podrían ocultar esas páginas? Decidió quedarse allí, en la biblioteca, el resto de la tarde. Leyó sobre la historia de los Loris, una familia de comerciantes y artesanos que había sido conocida por su inteligencia y habilidad para resolver problemas. Sin embargo, en la última parte del capítulo, la narración se volvía oscura. Hablaba de una tragedia que había golpeado a la familia, una serie de muertes inexplicables que dejaron al apellido Loris marcado por la desdicha. El último pariente directo, un hombre llamado Ezequiel Loris, había desaparecido sin dejar rastro, y desde entonces, su nombre había quedado en el olvido. Demetrio no podía creer lo que leía. ¿Sería posible que su familia estuviera vinculada a esta historia de tragedia? ¿Era este el pasado del que hablaban la dama y el extraño? La inquietud creció en su pecho, y con ella, una sensación de inevitabilidad. El pasado lo estaba alcanzando, y no podía escapar de él. Decidió que debía seguir adelante. No podía quedarse atascado en el presente, enfrentando solo la incertidumbre. El pasado tenía las respuestas, y él estaba dispuesto a descubrirlas. Guardó el libro en su mochila y salió de la biblioteca, decidido a encontrar más pistas. Mientras caminaba hacia su casa, no podía evitar preguntarse si alguna vez habría tenido la oportunidad de vivir una vida tranquila y sin misterios. Pero ahora, ya no podía ignorar lo que había descubierto. Algo lo llamaba, algo le pedía que siguiera adelante, que desenterrara lo que había sido enterrado por generaciones. Algo en su interior le decía que su vida, que había comenzado como una sucesión de elecciones razonables, ahora debía ser guiada por algo más profundo, el peso del destino,
el eco de un pasado olvidado que finalmente lo encontraba. Capítulo 5. La conexión oculta. Demetrio no pudo evitar sentir una creciente sensación de inquietud mientras se dirigía de vuelta a su hogar. El descubrimiento del libro, las menciones de su apellido, la tragedia de la familia Loris. Todo parecía apuntar hacia algo que no podía comprender completamente. Pero había algo que no podía ignorar. El destino parecía haberlo empujado hacia esta verdad oculta, hacia un pasado del que, hasta ahora, no tenía ni la menor idea. Al llegar a su casa, se sentó en su escritorio, rodeado de papeles y libros que hasta entonces habían sido la base de su vida cotidiana. Pero hoy, esos objetos familiares parecían ajenos, irrelevantes. En su lugar, lo único que le ocupaba la mente era el enigma que ahora lo acechaba. ¿Qué había sucedido realmente con la familia Loris? ¿Qué vínculo tenía él con ellos? La tarde pasó lentamente mientras Demetrio repasaba una y otra vez el contenido del libro que había encontrado en la biblioteca. Decidió regresar allí al día siguiente, para buscar más información. Pero en el fondo, algo le decía que las respuestas no estaban solo en los libros. Había algo más que debía encontrar, algo que no podía ser explicado por simples palabras en una página. Esa noche, mientras cenaba en solitario, el sonido de un ligero golpeteo en la puerta lo interrumpió. Se levantó y abrió la puerta, sorprendido de ver a un hombre mayor, con una barba canosa y una mirada decidida. El hombre no dijo una palabra, pero su presencia era imponente. Demetrio lo miró con curiosidad, pero también con algo de desconfianza. «¿Quién es usted?», preguntó Demetrio, aunque algo en su interior le decía que ya sabía la respuesta. El hombre sonrió, pero no de manera amigable. Era una sonrisa misteriosa, como si él también estuviera atrapado en un juego más grande que él mismo. «Soy alguien que sabe más de lo que crees», dijo finalmente, su voz grave y calma. Demetrio se quedó paralizado por un momento. La figura de este hombre no le era desconocida. En su memoria, recordaba haberlo visto en la biblioteca, entre las sombras, como si hubiera estado esperándolo. «¿Cómo sabes quién soy?», preguntó, el miedo comenzando a apoderarse de él. «Porque, Demetrio Loris, tú y yo tenemos un pasado común», respondió el hombre, con una firmeza que dejó claro que no había duda alguna en sus palabras. Demetrio frunció el ceño. El misterio que lo rodeaba parecía multiplicarse con cada palabra de este extraño. ¿Un pasado común? ¿Quién es usted? El hombre dio un paso hacia adelante. Su mirada se intensificó. «Mi nombre es Samuel Loris», dijo, pronunciando el apellido de una manera que resonó como un eco en el aire. El impacto de esas palabras golpeó a Demetrio como una descarga eléctrica. El apellido Loris, el que había estado buscando, el que parecía estar tan vinculado a su propia vida. El hombre ante él era un Loris. Pero la pregunta era, ¿quién era él realmente? ¿Un pariente lejano? ¿Una pieza más de un rompecabezas que apenas comenzaba a entender? Samuel Loris. Demetrio repitió, su voz temblando ligeramente. Pero, ¿cómo es posible? ¿Por qué no me habías hablado antes? Samuel lo observó durante un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Porque no era el momento adecuado. El pasado está lleno de secretos, y no todos los secretos deben ser revelados a la ligera. Pero ahora, Demetrio, es el momento. Hay algo que necesitas saber, algo que te cambiará la vida. ¿Qué es?, preguntó Demetrio, casi sin aliento. El miedo y la curiosidad se mezclaban en su pecho. Samuel hizo una pausa, y luego le dijo con una voz grave, «El destino de la familia Loris está entrelazado con el tuyo. Todo lo que has descubierto hasta ahora es solo una pequeña parte del rompecabezas. Hay más, mucho más, y debes estar preparado para enfrentarlo. Lo que ocurrió con nuestra familia no es una simple tragedia, Demetrio. Es el principio de algo mucho más grande». «¿De qué estás hablando?», preguntó Demetrio, incapaz de contener la creciente ansiedad que lo invadía. «Vas a descubrirlo muy pronto», respondió Samuel, y antes de que Demetrio pudiera hacer más preguntas, el hombre se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Nos vemos pronto, Demetrio. El camino que estás por seguir no tiene marcha atrás. Demetrio observó cómo el hombre se alejaba en la oscuridad de la noche, con una sensación de que algo grande estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Capítulo 6. El camino de los secretos. La noche que siguió al encuentro con Samuel Loris estuvo plagada de inquietantes pensamientos.
Demetrio no lograba conciliar el sueño. Su mente no dejaba de dar vueltas a las palabras del extraño hombre que había irrumpido en su vida. ¿Por qué él? ¿Qué tenía que ver su vida con la familia Loris, un apellido que solo ahora comenzaba a comprender? La sensación de que algo más grande estaba en juego se apoderaba de él. Mientras pensaba en todo lo que había aprendido, las piezas del rompecabezas parecían encajar de manera inquietante. Samuel había dicho que el destino de su familia estaba entrelazado con el suyo, y que todo lo que había descubierto hasta ahora era solo una fracción de lo que realmente necesitaba saber. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando Demetrio decidió que no podía esperar más. La curiosidad lo quemaba por dentro, y la única forma de calmarla era buscar respuestas. La biblioteca había sido un buen comienzo, pero algo le decía que aún había más por descubrir fuera de las páginas de los libros. Se levantó de la cama con rapidez, se vistió sin apenas pensarlo y salió de su casa. La ciudad todavía estaba tranquila, como si el mundo estuviera esperando a que Demetrio diera el siguiente paso. Caminó hacia la plaza central, donde una vieja torre de reloj marcaba el paso del tiempo, casi como una advertencia de que estaba entrando en un territorio desconocido. El aire fresco de la mañana lo acariciaba, pero no podía sentirse en paz. Había una presión en su pecho, un peso invisible que lo empujaba hacia adelante, hacia un destino del que no tenía control. El encuentro con Samuel Loris no había hecho más que aumentar su desconcierto, pero también había despertado algo más, una necesidad urgente de saber la verdad. Decidió que debía ir a la vieja mansión Loris, una construcción antigua y sombría que siempre había estado cerrada y deshabitada, al menos por fuera. Nadie en el pueblo hablaba de ella, y cuando lo hacían con una mezcla de temor y desconfianza. Era un lugar envuelto en leyendas oscuras, algo que solo se mencionaba en susurros. Y sin embargo, algo en su interior le decía que allí encontraría las respuestas que tanto buscaba. Al llegar, la mansión se erguía ante él, imponente y silenciosa. Las ventanas rotas y las puertas desvencijadas daban la sensación de abandono, pero el aire alrededor parecía cargado de una extraña energía, como si la casa estuviera esperando ser descubierta. Sin pensarlo más, Demetrio empujó la puerta principal, que cedió fácilmente a su toque. El interior de la mansión estaba en ruinas, con polvo acumulado en los rincones y muebles envejecidos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. Pero a pesar del deterioro evidente, había algo fascinante en el lugar. Cada paso que daba parecía resonar en las paredes, como si la casa misma estuviera susurrando secretos guardados durante generaciones. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros, Demetrio no podía evitar sentirse observado. Algo en el ambiente lo inquietaba, pero su determinación lo mantenía en marcha. Finalmente, llegó a una habitación al fondo, una que parecía estar en mejores condiciones que el resto de la casa. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, Demetrio se encontró con una sala llena de retratos enmarcados. Eran retratos de personas que, por su vestimenta, parecían haber vivido en el siglo anterior. En el centro de la sala, una mesa de madera tenía varios objetos dispersos: cartas, mapas antiguos y un pequeño cofre cerrado con llave. La presencia de esos objetos le dio la sensación de que alguien, quizás los Loris mismos, había dejado algo atrás, algo que podría ayudarle a comprender todo lo que había sucedido. Con las manos temblorosas, Demetrio se acercó al cofre y, sin pensarlo más, lo abrió. Dentro, encontró una serie de cartas, todas dirigidas a una persona llamada Ezequiel Loris. Los sobres estaban amarillentos por el paso del tiempo, y las palabras que contenían eran ilegibles por la tinta desvanecida. Sin embargo, al fondo del cofre, algo le llamó la atención: un pequeño diario, aparentemente más reciente que las cartas, con el nombre Samuel Loris grabado en la portada. Con el corazón latiendo con fuerza, Demetrio abrió el diario y comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de un hombre atormentado por su propio pasado, alguien que había estado buscando respuestas sin poder encontrar ninguna. El nombre de Ezequiel Loris apareció varias veces, y lo que Demetrio leyó a continuación lo dejó helado. Samuel había estado investigando la desaparición de Ezequiel, y sus investigaciones lo habían llevado a la misma conclusión que Demetrio había alcanzado. El pasado de los Loris estaba marcado por secretos oscuros, secretos que aún estaban esperando ser revelados. Lo que está oculto en las sombras nunca permanecerá allí por siempre, escribió Samuel en una de las últimas páginas del diario. El camino está marcado, y Demetrio es la clave para desvelarlo. Con la mente llena de preguntas y un sentimiento de miedo creciente,
Demetrio cerró el diario. La verdad que buscaba estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que venía? Capítulo 7. El legado de los loris. Demetrio cerró el diario con un suspiro pesado, el sonido de la tapa resonando en la quietud de la habitación. La revelación de Samuel, de que él mismo era la clave para desvelar los secretos de la familia Loris, lo había dejado atónito. Sentía que el peso de una historia olvidada caía sobre sus hombros. ¿Qué significado tenía todo esto? ¿Por qué él? Al levantar la mirada, los ojos de Demetrio se encontraron con los retratos en las paredes. Figuras solemnes, algunas de las cuales, en su mente, parecían observarlo de manera acusadora. Cada uno de esos ojos parecía decirle lo mismo: tú eres el siguiente. El peso del legado Loris no podía ser ignorado. La mansión, desmoronada y cubierta de polvo, parecía una reliquia de un pasado que se negaba a morir. En lugar de desmoronarse con el tiempo, la mansión conservaba la memoria de sus habitantes, atrayendo a Demetrio hacia sus oscuros secretos. ¿Qué sería de él si desentrañaba todo lo que había quedado enterrado? Su corazón latía con fuerza, y la incertidumbre lo envolvía. Decidió que era hora de regresar a su casa. Necesitaba tiempo para pensar, para asimilar lo que había descubierto. Pero cuando salió de la mansión, algo le llamó la atención. A lo lejos, en la esquina de la calle, observó una figura que le resultaba familiar. Era Samuel Loris. El hombre se encontraba de pie en la acera, mirando hacia el horizonte. Demetrio, sintiendo que su encuentro con él no podía ser una coincidencia, se acercó rápidamente. Samuel, dijo Demetrio, su voz algo temblorosa. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué soy la clave? Samuel giró hacia él lentamente, su expresión grave. Demetrio, comenzó, no te elegí. Fue el destino quien te eligió. La familia Loris está condenada a vivir con los errores del pasado, pero tú tienes el poder de corregir lo que se rompió. Solo tú puedes devolver la paz que esta familia ha perdido durante generaciones. ¿Qué debo hacer?, preguntó Demetrio, su voz cargada de angustia. Samuel asintió y comenzó a caminar lentamente hacia el centro de la ciudad. Ven conmigo. Te mostraré lo que aún está oculto. Hay una última pieza que falta en este rompecabezas, y solo con ella podrás entender lo que realmente ocurrió. Demetrio lo siguió sin dudar. Mientras caminaban, Samuel le habló con calma. Mi abuelo, Ezequiel Loris, fue un hombre que cometió un error terrible. Algo que jamás debió haber hecho. La familia fue destruida por su ambición, y lo que más lamento es que esa ambición fue heredada. Los Loris no solo cargan con el peso de sus propios errores, sino con los de generaciones anteriores. Samuel lo miró intensamente. Tú, Demetrio, eres el último descendiente directo de Ezequiel. Solo tú tienes la capacidad de romper este ciclo. El aire de la ciudad parecía más pesado mientras caminaban, como si las sombras del pasado le siguieran de cerca. Llegaron a una iglesia antigua, situada en un rincón olvidado de la ciudad. La puerta de hierro estaba cerrada, pero Samuel, con un gesto decidido, la abrió con facilidad. La oscuridad del interior contrastaba con la luz del sol que aún iluminaba el exterior, pero la atmósfera dentro era de una calma inquietante. Este es el lugar, dijo Samuel, señalando una pequeña capilla en el fondo. Aquí fue donde mi abuelo tomó una decisión que cambió el destino de nuestra familia. Lo que ocurrió en esta capilla, lo que Ezequiel Loris selló en este lugar, fue lo que condenó a la familia. Demetrio miró a su alrededor, notando que, a pesar de la oscuridad, algo en el ambiente le parecía conocido. ¿Qué fue lo que hizo mi abuelo?, preguntó, su voz casi un susurro. Samuel le dio una mirada penetrante, como si evaluara el momento adecuado para revelar la verdad. Ezequiel cometió un acto de traición. Traicionó a alguien que confiaba en él. Pero esa traición no fue solo una cuestión personal, fue un acto que selló el destino de todos los Loris. Aquello que él hizo, nunca debió haberse hecho. Con un gesto, Samuel le indicó a Demetrio que se acercara a una pequeña mesa de madera en el centro de la capilla. Sobre ella, un antiguo libro de cuero estaba abierto, con páginas que ya habían amarilleado con el tiempo. Este libro contiene todo lo que debes saber, dijo Samuel, todo lo que ocurrió y todo lo que se debe hacer para corregir la historia. Dentro de estas páginas está la respuesta.
Demetrio se inclinó hacia adelante y comenzó a leer, sus dedos temblando mientras pasaba las páginas. A medida que leía, la revelación lo golpeaba con fuerza. Lo que Ezequiel había hecho había marcado la vida de todos los loris, y ahora, Demetrio era la única persona que podía poner fin a esa maldición. Pero las consecuencias de esta acción no serían sencillas. Samuel lo observaba, esperando una reacción. Demetrio levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Entiendo lo que debo hacer», dijo, su voz firme. Entonces Samuel dijo con una sonrisa que reflejaba tanto tristeza como esperanza: «¿Estás listo? La última pieza está en tus manos». Capítulo 8. El último secreto. La noche había caído con rapidez, y Demetrio se encontraba aún absorto en las páginas del libro ancestral. Las velas que iluminaban la capilla arrojaban sombras danzantes sobre las paredes, creando una atmósfera de misterio que solo aumentaba el peso de lo que estaba por venir. Samuel permanecía en silencio, observando a Demetrio con una mezcla de paciencia y expectativa. El joven, con el ceño fruncido y la mente abrumada, sentía que la historia de los loris se le escapaba entre los dedos. A pesar de que ya había descubierto parte de la verdad, aún quedaban detalles cruciales por desvelar. El sacrificio de Ezequiel Loris no era solo una traición personal, sino una marca indeleble en la familia, una maldición que se extendía por generaciones. Pero, ¿cuál era la verdadera esencia de esa traición? ¿Cómo podría un solo acto cambiar todo un linaje? Demetrio se levantó de la mesa con el libro en las manos. «Samuel», dijo, su voz seria, «sé que hay algo más que no me has contado. Sé que este libro no es solo una guía. Está lleno de símbolos, de referencias que no entiendo. ¿Qué significa todo esto?» Samuel, que había estado observando en silencio, se acercó lentamente y se sentó junto a él. «Lo que tienes en tus manos no es solo un registro de los acontecimientos pasados, Demetrio. Es un mapa. Un mapa que te llevará al lugar donde todo comenzó. Esa traición que Ezequiel cometió no ocurrió aquí, en la capilla, ni siquiera en la mansión de los loris. El origen de todo está más allá de lo que imaginas». Demetrio lo miró confundido. «¿Más allá? ¿A dónde?» Samuel hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A las montañas. La familia Loris tiene raíces en un lugar lejano, en una antigua fortaleza construida sobre las ruinas de un monasterio. Ahí es donde todo comenzó. Ese es el lugar donde Ezequiel cometió el acto que condenó a todos los loris». «¿Pero por qué nunca me hablaron de eso?», preguntó Demetrio, su voz cargada de incredulidad. «¿Por qué todo esto se ha mantenido en secreto durante tantos años?» Samuel suspiró profundamente. «Porque temían que tú, al igual que todos los anteriores, no fueras capaz de afrontar lo que allí se encuentra. Muchos lo intentaron, Demetrio, y ninguno regresó. La maldición es real, y su poder es mucho mayor de lo que imaginas». El joven sintió como un escalofrío recorría su espalda. La historia de su familia había sido mucho más que una simple tragedia. Había algo oscuro, algo ancestral, que nunca había sido revelado hasta ahora. Y él, como último descendiente directo de Ezequiel Loris, era el único que podía desentrañar ese misterio. «No tengo opción, ¿verdad?», murmuró Demetrio, comprendiendo la gravedad de la situación. «Tengo que ir, debo ir a ese lugar». Samuel asintió lentamente. «Sí, tienes que ir. Y cuando llegues, verás lo que nadie más pudo ver. Solo tú tienes la clave para deshacer la maldición». Demetrio se sentó de nuevo, mirando el libro con un aire de determinación. No podía dar marcha atrás. Su destino estaba sellado, y su camino lo llevaría a las montañas, a esa fortaleza olvidada, donde los secretos del pasado lo aguardaban. El miedo lo envolvía, pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que realmente había ocurrido lo impulsaban a seguir adelante. «Entonces, ¿qué debo hacer ahora?», preguntó, levantando la mirada hacia Samuel. «Lo primero es que debes preparar tu viaje», respondió Samuel. No será fácil. «Las montañas son peligrosas, y el camino hacia la fortaleza está lleno de obstáculos. Pero si sigues las indicaciones del libro, sabrás por dónde ir. Cada paso está marcado». Demetrio miró el libro en sus manos, con la sensación de que cada palabra que leía lo acercaba más al corazón oscuro de la historia de los loris. Pero ahora, más que nunca, sabía que no podía dar marcha atrás.
Su destino estaba entrelazado con el de su familia, y debía enfrentarse a lo que había permanecido oculto por tanto tiempo. Capítulo 9. El viaje a las montañas. La mañana siguiente, Demetrio se despertó temprano. El sol aún no había salido, pero la ansiedad lo había sacado de su sueño. Mientras miraba por la ventana de la pequeña posada en la que había pasado la noche, se dio cuenta de que el viaje que estaba por emprender era más que solo una travesía física. Era un viaje hacia lo desconocido, un viaje que pondría a prueba su valentía, su determinación y su fe en sí mismo. Lo que encontraría en las montañas podría cambiarlo para siempre. Samuel le había dado un mapa antiguo, dibujado a mano, que indicaba el camino hacia la fortaleza. Aunque la ruta parecía sencilla a primera vista, Demetrio sabía que los peligros no eran solo físicos. La maldición de los loris pesaba sobre él, y el miedo que había sentido la noche anterior no lo había abandonado. Las sombras de su familia lo seguían, y su futuro estaba más que nunca unido al destino de los que habían vivido antes que él. Es hora de partir, se dijo, mientras recogía sus pertenencias y se preparaba para el largo viaje hacia el norte. Las montañas que se extendían ante él no solo eran un desafío geográfico, sino un símbolo de las barreras invisibles que debía cruzar en su mente y su corazón. El viaje comenzó tranquilo. El camino era sinuoso y rocoso, pero las vistas eran impresionantes. Vastos bosques de pinos y valles cubiertos de niebla se extendían a su alrededor. Demetrio caminó durante horas, sumido en sus pensamientos. Cada paso lo acercaba más al misterio, a esa fortaleza que parecía encerrar todos los secretos de los loris. A medida que ascendía, el clima cambiaba. La calidez del sol se desvanecía y el aire se volvía más frío, cortante, como si la propia tierra estuviera rechazando su presencia. A lo lejos, las primeras montañas se alzaban imponentes, sus picos cubiertos de nieve. La fortaleza, según Samuel, estaba en lo más alto de esas montañas, en un lugar tan apartado que pocos, si es que alguna vez, habían logrado encontrarla. Esa noche, Demetrio acampó en un claro. A pesar del agotamiento, no podía dormir. El sonido de la naturaleza que lo rodeaba, el crujir de las ramas y el susurro del viento entre los árboles, parecía intensificar sus pensamientos. En la oscuridad, las estrellas brillaban con una claridad inquietante, y Demetrio sintió una presencia a su alrededor, como si estuviera siendo observado. Se estremeció, pero rápidamente se reprendió. Era solo el miedo, ese miedo ancestral que había heredado. Al día siguiente, el paisaje comenzó a cambiar. La vegetación se volvía más escasa y el aire, más delgado. En su mente, las palabras de Samuel resonaban: el camino no será fácil. Habrá momentos en los que desees regresar, pero no lo hagas. Demetrio sabía que el tiempo para dudas había pasado. El destino de los loris estaba ligado al suyo, y debía enfrentarse a lo que vendría. A medida que se acercaba al pie de las montañas, el terreno se volvía más agreste. El camino, casi invisible entre las rocas y el barro, se desvanecía en los pliegues de la tierra. Demetrio, sin embargo, confiaba en el mapa que Samuel le había dado. Sabía que el destino estaba marcado. Solo tenía que seguir las señales y las indicaciones que le mostraba el viejo libro. Al tercer día, después de caminar sin descanso, llegó a un pequeño arroyo que cruzaba el camino. Se detuvo un momento, bebiendo del agua fresca y reconociendo la calma que sentía al estar solo, lejos de las complicaciones del mundo. Sin embargo, no podía escapar de la creciente sensación de que la fortaleza estaba cerca, observando, esperando. Al continuar su marcha, el sendero se angostaba aún más, y las montañas parecían abrazarlo con su imponente silencio. Fue entonces cuando vio lo que no esperaba: una figura en la distancia, al borde de un precipicio, mirando hacia el abismo. El aire parecía detenerse. Demetrio no estaba seguro de si la figura era real o solo una ilusión de su cansancio. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz resonando en las montañas. La figura no respondió, pero su presencia era inconfundible. Un hombre, alto y vestido con ropas oscuras, giró lentamente hacia él, como si estuviera esperando su llegada. «¿Quién eres?», insistió Demetrio, avanzando con cautela. La figura, sin decir palabra alguna, levantó una mano, señalando un camino oculto entre las rocas. Demetrio, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad, decidió seguirlo. Sabía que en ese momento, no podía dar marcha atrás. La figura se adelantó,
moviéndose ágilmente por el terreno rocoso. Demetrio lo siguió, sintiendo la presión del destino sobre sus hombros. ¿Quién era esa persona? ¿Qué sabía de la fortaleza? ¿Y por qué le mostraba el camino? A medida que avanzaban, la fortaleza finalmente comenzó a hacerse visible en la distancia, sus muros de piedra oscura erigiéndose sobre el horizonte. El lugar que había sido descrito en tantas historias y leyendas ahora se materializaba frente a él. Pero la figura misteriosa seguía adelante, guiándolo, sin que Demetrio pudiera hacer otra cosa que seguir. Capítulo 10. El umbral de la fortaleza. El aire se volvió más frío conforme Demetrio avanzaba tras la misteriosa figura, que nunca había pronunciado palabra alguna, pero cuya presencia se sentía como un faro en la oscuridad. El sonido del viento entre las rocas y el crujido de las hojas secas bajo sus pies eran lo único que rompía el silencio que lo envolvía. La figura, ágil y rápida, no parecía tener dificultad en navegar por el terreno áspero, mientras que Demetrio luchaba por mantenerse a su ritmo. El sendero que seguían se estrechaba cada vez más, rodeado por acantilados escarpados que se alzaban hacia el cielo. Demetrio sentía que algo en el aire había cambiado. Había una tensión palpable, como si la misma montaña estuviera viva, observando su avance. Su corazón latía con fuerza, y las preguntas sobre la figura misteriosa aumentaban. ¿Quién era realmente? ¿Sabía algo que él no sabía? Después de una última curva en el sendero, la figura se detuvo frente a un gran muro de piedra que surgió abruptamente del terreno, oculto entre la niebla. Demetrio no lo había visto antes, ni en el mapa que Samuel le había entregado. Era como si hubiera estado esperando allí durante siglos, guardando celosamente su entrada. El muro era imponente, cubierto por un musgo verde y oscuro que se mezclaba con las sombras de la tarde. Pero lo más extraño de todo era el portón de hierro, que parecía no haber sido tocado por el paso del tiempo. A pesar de su antigüedad, el metal brillaba con un resplandor peculiar, como si tuviera una vida propia. El diseño del portón era intrincado, con símbolos que Demetrio reconoció del libro que había leído la noche anterior, figuras de ojos que parecían seguirlo, y antiguos símbolos de protección. La figura avanzó hacia el portón y levantó la mano. Con un gesto enigmático, hizo que las pesadas puertas se abrieran lentamente, como si estuvieran esperando su permiso. El sonido del metal al moverse era grave, resonante, como un eco ancestral que reverberaba en el aire frío. Demetrio, con el corazón acelerado, dio un paso al frente. ¿Qué es este lugar?, preguntó en voz baja, casi sin atreverse a interrumpir el extraño silencio que lo rodeaba. La figura no respondió, pero hizo un gesto, invitándolo a entrar. Demetrio dudó por un momento. El miedo lo invadió de nuevo. Estaba a punto de entrar en el lugar que había marcado el destino de su familia, y aunque su deseo de conocer la verdad lo impulsaba, también lo aterraba lo que pudiera encontrar dentro. Finalmente, respirando hondo, cruzó el umbral. Al hacerlo, un extraño cambio ocurrió en el aire. El frío se intensificó, y una sensación de pesadez lo envolvió, como si una sombra invisible lo estuviera acechando. La figura lo condujo hacia el interior de la fortaleza, atravesando pasillos estrechos y oscuros, donde las sombras se extendían como tentáculos, invadiendo cada rincón. Los muros de piedra estaban cubiertos por grabados antiguos que Demetrio no pudo entender, pero que sentía en lo más profundo de su ser que tenían un significado crucial. Tras lo que pareció una eternidad, llegaron a una gran sala central. Allí, el ambiente era más sombrío aún. La luz que se filtraba a través de las rendijas de las paredes caía débilmente sobre una serie de altares de piedra dispuestos alrededor de la sala. Cada altar tenía una figura tallada, representando a distintos miembros de la familia Loris. Los ojos de esas figuras parecían seguir a Demetrio mientras avanzaba, creando una sensación incómoda. En el centro de la sala, un gran pedestal de piedra se alzaba, y sobre él descansaba un objeto cubierto con un manto de terciopelo negro. La figura se detuvo frente al pedestal, señalando el objeto. Demetrio no podía ver qué era, pero algo en su interior le dijo que ese objeto tenía que ver con la clave para deshacer la maldición de los Loris. La figura, al fin, rompió el silencio. «Este es el corazón de la maldición», dijo con una voz profunda y grave, que resonó en las paredes de la sala. «Aquí está la verdad que has buscado». Demetrio dio un paso hacia el pedestal, su mano temblando ligeramente mientras retiraba el manto negro. Bajo él, encontró un libro, tan antiguo como los muros de la fortaleza, con una portada de cuero gastado y con símbolos que solo él,
como descendiente directo de Ezequiel Loris, podría reconocer. El libro era el mismo que había visto en su sueño. Era el mismo libro que había sido mencionado por Samuel, el que contenía todos los secretos que necesitaba descubrir. Pero aún quedaba una pregunta. ¿Estaba listo para enfrentar lo que aquel libro le revelaría? Con el libro en las manos, Demetrio levantó la vista hacia la figura misteriosa, pero en ese momento, la figura ya había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. La sala estaba vacía, y la única presencia era la de él y el antiguo libro que sostenía. Ahora todo depende de mí, susurró Demetrio, mientras se preparaba para desvelar los secretos más oscuros de su familia. Capítulo 11. La verdad desvelada. Demetrio se quedó solo en la fría sala. El libro en sus manos parecía pesar más de lo que esperaba. Su cuero gastado y su olor a antigua madera le daban una sensación de presencia, como si el objeto en sí estuviera vivo, esperando que desvelara sus secretos. Había llegado al momento decisivo, el instante en el que todo lo que había creído sobre su familia, sobre su destino, debía cambiar. La luz que entraba desde las rendijas del muro proyectaba sombras largas, dando la impresión de que la fortaleza entera estaba observándolo. Los ojos de las figuras en los altares parecían estar fijos en él, como si las estatuas de los antepasados de los Loris lo estuvieran juzgando, como si de alguna manera, la historia misma lo estuviera poniendo a prueba. Con un suspiro, Demetrio abrió el libro con cautela. Las primeras páginas estaban cubiertas de inscripciones en una lengua arcaica, pero al voltear las hojas, las letras comenzaron a transformarse ante sus ojos, adaptándose a su comprensión, como si el libro quisiera comunicarse directamente con él. Las palabras que leían eran relatos antiguos, relatos de los primeros Loris, aquellos que habían fundado el linaje y quienes habían sellado la oscuridad que ahora acechaba sobre él. De acuerdo con el texto, la maldición no era fruto de un error aislado, sino de un pacto ancestral realizado con fuerzas que no podían comprenderse en su totalidad. Ese pacto había dejado una huella imborrable en los Loris, una condena que se transmitía de generación en generación. Demetrio leyó con creciente angustia sobre las transgresiones de sus antepasados. La codicia y el deseo de poder habían llevado a los primeros miembros de su familia a realizar un ritual prohibido, buscando dominar fuerzas que estaban fuera del alcance de los humanos. Ese ritual había invocado a seres oscuros, fuerzas primordiales que se alimentaban de las emociones humanas más oscuras, la ira, el odio y la desesperación. Los Loris, ansiosos por proteger su nombre y su legado, habían hecho un sacrificio. Su alma misma se vinculó a la maldición, perpetuando un ciclo de sufrimiento a través de los siglos. Las páginas del libro parecían nunca terminar, como si la historia de la familia Loris fuera interminable, siempre marcada por la tragedia y la oscuridad. Demetrio podía sentir que algo dentro de él comenzaba a tambalear. ¿Podría escapar de esta condena? ¿Estaba su vida destinada a seguir la misma senda de desesperación que los suyos? Mientras seguía leyendo, una frase en particular captó su atención, resaltada con tinta roja, como si alguien hubiera querido darle un énfasis especial. La única manera de romper la cadena es el sacrificio de la verdad absoluta, y solo aquel que se enfrente a su mayor temor podrá liberarse del vínculo. Estas palabras parecían estar escritas específicamente para él. ¿Qué significaba este sacrificio? ¿Qué era lo que debía enfrentar para liberar a su familia de la maldición que los había atormentado durante tanto tiempo? Demetrio cerró el libro por un momento, dejando que las palabras calaran en su mente. En su interior, se formaban más preguntas, más inquietudes. La verdad que acababa de descubrir era demasiado para procesar en un solo instante. La maldición de los Loris no solo estaba ligada a su sangre, sino también a su alma. No se trataba de un hechizo que podría romperse con una simple acción o palabra, sino de un tormento que debía entender en su totalidad para poder enfrentarlo. Con una resolución nueva, Demetrio se levantó y miró alrededor de la sala, buscando una respuesta en las sombras que lo rodeaban. Estaba claro que ya no podría huir de su destino, ni de los secretos que su familia había guardado durante tanto tiempo. Sabía que su vida, tal como la había conocido, había llegado a su fin. Pero también entendía que, para librarse de la maldición, debía arriesgar todo lo que tenía, incluyendo su propia paz interior. El sacrificio de la verdad, la frase que le había llegado como una revelación, resonó en su mente. ¿Podría encontrar la valentía suficiente para enfrentar esa verdad? Y si lo hacía, ¿sería capaz de salvar su alma y la de los Loris? La única manera de saberlo era continuar adelante. Antes de cerrar el libro,
Demetrio dejó escapar un último suspiro. Este es el comienzo de todo, murmuró para sí mismo, con la convicción de que había cruzado una línea sin retorno. Al girarse para salir de la sala, los ojos de las estatuas seguían observándolo, ahora más intensamente que nunca. Parecía que todo el lugar estaba esperando por su próxima acción. Demetrio sabía que el camino que tenía por delante sería oscuro, peligroso y lleno de pruebas. Pero estaba preparado. No había vuelta atrás. Capítulo 12. El sacrificio de la verdad. El viento soplaba con fuerza aquella noche. El cielo, cubierto de nubes oscuras, parecía presagiar que el destino de Demetrio Loris estaba por cambiar para siempre. Al salir de la sala donde había leído el libro, se adentró en los pasillos silenciosos del antiguo castillo familiar. Cada paso que daba resonaba en las paredes de piedra, como si las sombras mismas le susurraran que ya no había marcha atrás. Se detuvo un momento frente a una de las ventanas, mirando hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban como gigantes silenciosos bajo el manto de la oscuridad. Era como si todo lo que había conocido hasta ese momento estuviera desmoronándose a su alrededor. El peso de la verdad recién descubierta lo había golpeado con fuerza, y aunque sentía que debía continuar, había algo en su interior que lo detenía. La maldición que había azotado a su familia durante generaciones ahora era más real que nunca. El libro le había revelado los secretos oscuros que sus antepasados habían ocultado, y aunque la verdad le había sido desvelada, su alma seguía atrapada en una red de dudas. Debería enfrentarse a su mayor temor y, con ello, a la verdad que se encontraba tan cerca de su corazón. ¿O debería huir, dejar que las sombras se tragaran todo lo que había aprendido y olvidar el sufrimiento que su linaje había arrastrado durante siglos? Su mirada se detuvo en un retrato antiguo de su bisabuelo, uno de los primeros Loris en sucumbir a la maldición. El hombre en la pintura parecía observarlo fijamente. Sus ojos oscuros reflejaban una tristeza infinita. Como si él mismo, atrapado en su destino, estuviera transmitiendo el peso de la carga que Demetrio ahora debía llevar. El sacrificio de la verdad. Esas palabras seguían dando vueltas en su mente. El libro lo había dejado claro. El único modo de romper la maldición era enfrentarse a la verdad absoluta de su familia. Pero, ¿qué significaba exactamente ese sacrificio? ¿Estaba dispuesto a dar todo lo que había conocido por la posibilidad de liberar a su familia de la condena eterna? En ese momento, escuchó un ruido proveniente de las sombras del pasillo. Un crujido de madera. Como si alguien estuviera acercándose sigilosamente. Demetrio, lleno de tensión, giró rápidamente, pero no vio nada. La casa, silenciosa como siempre, parecía estar respirando con él. La incertidumbre lo envolvía. La decisión, pensó Demetrio, no era solo acerca de liberar a los suyos, sino también de liberarse a sí mismo. Durante años había vivido con la carga de su apellido, con la sensación de que estaba condenado a seguir un camino ya trazado por sus antepasados. Ahora, tenía la oportunidad de romper con todo eso, de forjar su propio destino. Pero hacerlo implicaba enfrentarse a la oscuridad en su interior y a las fuerzas que habían marcado su vida. Al día siguiente, Demetrio se despertó con una determinación renovada. Sabía que no podía esperar más. Las respuestas que había estado buscando no iban a llegar por sí solas. Tenía que enfrentarse a la verdad, sin importar el costo. La verdad de su familia, de sus ancestros, de sí mismo. Con el libro en mano, comenzó su travesía hacia el centro del castillo, donde se encontraba el antiguo altar, el mismo lugar donde sus antepasados habían sellado el pacto que había condenado a su linaje. Sabía que allí debía tomar la decisión que definiría su vida y su alma. El altar estaba rodeado por columnas de mármol, y en el centro, una piedra negra, fría como el hielo, descansaba sobre el suelo. Demetrio se arrodilló frente a ella y comenzó a recitar las palabras del libro. La sala parecía vibrar con la energía de lo que estaba a punto de suceder. El aire se cargó de una tensión palpable, como si el mismo castillo estuviera observando y esperando. En su corazón, Demetrio sabía lo que debía hacer. La verdad no solo se trataba de desvelar los secretos del pasado, sino de enfrentarse a la sombra que había crecido en su alma a lo largo de los años. Y solo cuando aceptara esa verdad, podría romper la cadena de la maldición que había afectado a su familia. La piedra negra comenzó a brillar débilmente, como si respondiera a las palabras que Demetrio pronunciaba. El suelo tembló, y un rugido sordo resonó desde las profundidades del castillo. Algo se despertaba, algo antiguo y poderoso.
Era el precio del sacrificio que debía pagar. Demetrio cerró los ojos, se armó de valor y dejó que la verdad fluyera a través de él. La oscuridad, aquella que había perseguido a los loris durante tanto tiempo, comenzaba a disolverse. Al abrir los ojos, un silencio absoluto envolvía la sala. El altar, la piedra, todo había desaparecido. Y con ello, también la maldición. Gracias por escuchar este capítulo de Demetrio Loris. Si te ha gustado la narración, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias como esta. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo capítulo.